Ahora mismo. Ahora mismo ya conectamos, ¿verdad? Sí. Le damos la más cordial bienvenida a los amigos y hermanos de Facebook, que esperamos que este mensaje sea de bendición para usted y edificación de su vida. Amén. Gloria a Dios. Somos los pastores Neco y Emily de la iglesia Génesis, la Chavos del Rey. Aleluya. Amén. El martes, el médico dice cuál va a ser el tratamiento. Amén. Y cuándo se va a comenzar. Así que nosotros le vamos a dejar saber a cada uno de ustedes cuándo va a ser el tratamiento. No nos suelten de la oración. Sí. Yo estoy confiado en mi Dios. Amén. Mi confianza está puesta en Dios. Aleluya. Este cuerpo es templo del Espíritu Santo, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Amén. Y donde esté el Espíritu hay vida. Donde esté el Espíritu hay libertad. Te adoramos, Así que Jesús. temas están ahí, allá. Yo no los mandé a meterse. ¿Cuándo es domingo de Pascua? Amén. ¿Cuándo es? ¿Hoy? Eso dicen. ¿Hoy es domingo de Pascua? Sí. Hoy es domingo de Pascua. Hoy es lo que le llaman Easter. Easter. Easter, ajá. ¿Cómo en inglés? ¿En inglés? Easter. Oh, qué lindo. Eso mismo, eso mismo. Ubi. Y yo quiero hablar que voy a ver si en Éxodo, voy a dar un preámbulo porque me da curiosidad que tal vez Dios le dijo a Moisés, mata un conejo y pinta los 3 tinteles. Y con los huevos, con los huevitos de Easter, cómanselo. ¿Verdad que sí? Como que está distorsionado eso, ¿verdad? Fuera del contexto bíblico. Amén. Santo. La Pascua se ha distorsionado, ¿verdad? El sentido verdadero de la Pascua. Pues mira, en Éxodo, capítulo 12, versos del 1 al 13, al 14, rapidito, yo lo voy a leer para que usted tenga claro y constante el verdadero significado y sentido de la Pascua. Éxodo 12. ¿Qué significa la Pascua? La última plaga. Y cuando Dios le da instrucciones a Moisés que mate un cordero y pinte los 3 tinteles. Pero pastor, no me lo digas de ti, dímelo de lo que dice la Biblia. Pues vamos a leer la Biblia lo que dice. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, y Aarón en la tierra de Egipto. Este mes os será principio de los meses. Para vosotros será el primero en los años de este mes, en los meses de este año. Habla a toda la congregación de Israel, las 12 tribus que estaban cautivas en Egipto, que José las llevó y Moisés las sacó, y Josué los lleva a la tierra prometida. Amén. Pastor, va muy rápido. Habla a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia, o sea, por cada familia cojan un cordero. Pero ese cordero tenía que ser inmolado sin mancha, sin desperfecto, no paticojo, no ciego, no sordo, mudo no, pues no hablaba. Pero tenía que ser perfecto, intachable. Es que a Dios se le da lo mejor, a usted no le da. Amén. Pero eso no es tema. Amén. Vamos acá. Mas si la familia fuere tan pequeña que no bastase para comer el cordero, entonces él y sus vecinos inmediatos a su casa tomarán uno según el número de las personas que vivan conforme, para comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. O sea, si esta familia es pequeña, esta otra familia es pequeña,
pues entonces un solo cordero, pero se pintan las dos casas, los tinteros. Santo. Ahora vamos a las características del cordero. Acuérdese que esta Pascua es Jesucristo. Jesucristo, yo se lo voy a explicar. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Sin defecto, ¿verdad que se lo dije? ¿Verdad que sí? Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel en 2 partes. Tomará la sangre y la pondrá en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Ok, dintel, la parte el lado de aquí, la parte de arriba, superior de la puerta y el otro lado. ¿Verdad que sí? Es un cordero inmolado. Seguimos. Toma la sangre y ponla y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de la casa y después se lo han de. Y aquella noche comerán la carne asada. Oiganme, cuando Dios da instrucciones hay que seguirla. Ujú. Cuando Dios llama hay que obedecer. Aleluya. Cuando Dios nos manda hay que ir. Y comerán la carne asada al fuego y los panes sin levadura con las hierbas amargas lo comerán. Eso era mandato de Dios porque todo eso tenía un propósito. Amén. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, ni asada al fuego. Su cabeza, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis hasta el día de mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en él. Fuego. ¿Ok? Y seguimos por ahí. Y entonces cuando venga la peste destructora, nada, ni la muerte, que es la peste destructora, nos va a matar al primogénito. ¿Por qué? Porque está cubierto por la sangre de un cordero inmolado. ¿Y qué tipifica eso? Eso tipifica a Jesucristo. Y hoy vamos a tomar la cena del marido. Y eso está bien relacionado. La Pascua no es huevito, no es conejo, es un sacrificio de Jesucristo por ti, por mí en la cruz del Calvario. Aleluya. ¿Verdad que le dijeron a Moisés, come la carne de ese cordero? ¿Qué Cristo dijo? Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. ¿Qué hicieron con el cordero? Lo picaron por la mitad. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí todas las veces que comieres y bebieres de ella. La Pascua, Easter, ¿significa el sacrificio de Cristo o significa de conejo, huevo, gallina, pollito? Vamos a sacar ese concepto. No es que seamos religiosos, no, es que tenemos que sacar esa venda religiosa que por años se ha metido dentro de la iglesia. Amén. Y lamentablemente, y no es que uno sea legalista, pero no distorsionemos lo que es la Pascua, lo que son los mandatos de Dios, lo que son los preceptos de Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Santo. Estamos como el pueblo de Israel, que se fueron tras los dioses ajenos. No es que seamos legalistas, es que no podemos cambiar el concepto como cristianos de lo que dice la Biblia por lo que dice el mundo. O le creemos a Dios o le creemos al mundo. Santo. Aleluya.
Te adoramos, Jesús. Y no esto es a palo pastor, no es a palo pastor, es creando conciencia. No nos arrastremos por la presión que el mundo ejerce o los medios ejercen. Yo he visto ministros retratándose con canastitas de huevo, qué lindo. Easter, la Pascua, se distorsiona de lo que dice la Biblia. Santo. No sería eso vender yo mi principio o pisotear mi conocimiento. Aleluya. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Quería dar ese preview porque como se está celebrando y se ha comercializado la Pascua de esa forma, a mí me duele como pastor y maestro la distorsión que se ha hecho de esa festividad judía. Se saca el contexto de la liberación del pueblo de Israel de Egipto y se saca de contexto la liberación tuya y mía por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Usted me está entendiendo? Amén. Pero vamos ahora a la prédica. Aquí vamos a estar, es una reflexión. Hoy es el día de resurrección, ¿verdad? Amén. Y se Gloria a Dios. celebra la Pascua. Día de victoria, pastor. Mejor día de victoria. ¿Cuántos saben que Cristo murió por usted? Amén. Y tengo que recordárselo a ellos que Cristo murió por ellos. Gracias, Luqui. ¿Cuántos Aleluya. saben que Cristo murió por usted? Amén. Gloria a Dios. Usted no estaba allí, pero lo cree. Amén. Y bienaventurados son los que creen Gloria a que Dios. los que estuvieron allí. Santo. Nosotros somos más bienaventurados que ellos. Aleluya. Entiéndalo, eso está en la Biblia. Eso está en la Biblia. Amén. Usted vio a Cristo crucificado, pero lo cree Amén. en su mente y en su corazón. Cristo, fíjate, mientras Cristo estuvo aquí en la tierra, yo estaba notando muchas cosas que Dios me estaba dando en la mente. Y yo quiero hablarte de 3 resurrecciones de Jesucristo. ¿Dónde fue que yo lo puse? Santo. Ay, no me diga que esto no me lo copió. Ok. Cristo resucitó a Lázaro. ¿Verdad que sí? Cristo resucitó a la hija de Naín, la viuda, y Cristo resucitó a la hija de Jairo, la hija de Lázaro, la viuda de Naín y la hija de Lázaro. Pues dice la de Lázaro, me gusta, cuando Jesús llegó ya Lázaro tenía 4 días de muerto y Marta y María, las hermanas de Lázaro, se lo habían dicho a Jesús, pero Jesús, para glorificarse y que la gente viera el poder y la gloria que él tiene, se tardó 4 días. Y le dije, y cuando Jesús llegó a Betania, le dijeron, Lázaro lleva 4 días muerto. Y Marta le dijo, Señor, si tan solo hubiera estado aquí mi hermano, no hubiera muerto. Y Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y ella, Marta, le responde, sí, resucitará en el día postrero. Fíjese que ella sabía el fin desde el principio también. Entonces, Jesús le dice, acuérdate, María, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cristo le pregunta, ¿puedes creerlo? Entonces, más adelante, Jesús llamó a Lázaro por su nombre. Qué raro, Jesús lo llamó por su nombre. No le dijo, muerto, ven acá. Jesús le dijo, Lázaro. Pero hay un dato que es bien importante y es el texto más pequeño de toda la Biblia. Dice, Jesús lloró ante la tumba de Lázaro. ¿Por qué? Porque Lázaro, Marta y María eran bien amigos de Jesús. Y entonces, cuando Jesús llega a la tumba, llama a Lázaro por su nombre y Jesús le dice desatarlo. Y entonces Lázaro volvió nuevamente.
Otra de las muertes. La viuda, la de Naín. Jesús iba con sus discípulos. Pastor, ¿y qué tiene que ver esto con la resurrección? Ya mismo, no se desesperen, nos quedan 3 horas y media. Iba Jesús con sus discípulos, por fin lo dice de Dios. ¿Lo oíste? Yo también. Qué madre mía. Yo hablo así con mi padre. Iba Jesús con sus discípulos y cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, llevaban a enterrar a un difunto, único hijo de su madre, la cual era viuda. Aquí yo quiero pararme. Cuando eran viudas, eran menospreciadas ante la sociedad de los judíos. Por eso usted va a ver en Hechos de los Apóstoles que Pedro le da instrucciones a los discípulos en cuanto a las viudas. ¿Se acuerdan cuando María, la madre de Jesús, era viuda? José no aparecía ni en las páginas de la Biblia. Después del crecimiento de Jesús, entonces, ¿qué sucede? Cristo se preocupa porque Cristo ya sabía que María, en su viudez y en su orfandad, o sea, porque ya Jesucristo no estaba como hijo, la sociedad la iba a demacrar, le iban a dar de codo. Por eso Cristo le dice a Juan en una de sus palabras: madre, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. ¿Por qué? Porque las viudas eran desacreditadas en Israel Y abandonadas. y abandonadas. Y más si ve que no tenían hijos. Entonces, Jesús la vio, se compadeció de ella y le dijo: ahí ven la compasión que Cristo tenía por esa mujer que había perdido a su hijo, pero había perdido primero a su esposo. Lo mismo que iba a pasar con su madre cuando él estuviera en la cruz del Calvario. Ya José no está, yo no te voy a dejar sola, voy a dejar a Juan, mi discípulo amado, a cargo de ti. ¿Están entendiendo? Voy muy rápido. Amén. ¿Están aprendiendo, verdad? Amén. Esto estaba ya en la Biblia. Amén, qué lindo. Entonces, Jesús se compadeció de ella y le dice: no llores. Decirle a una madre: no llores, teniendo el cuerpo de su hijo. Hello. Entonces, pero Jesús sabía lo que hacía. Entonces le dice, Jesús acercándose, tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron. Dijo Jesús al joven: a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto. Y lo bueno de esto es que después de muerto comenzó a hablar. Wow. Me imagino las maravillas que había visto. La hija de Jairo, el principal de la sinagoga. 3 casos estoy hablando de la resurrección. Cristo resucitó. Amén. Un Gloria a Dios. principal de la sinagoga llamado Jairo vino a Jesús y se postró a sus pies y le rogaba. ¿A dónde vino Jairo? A los pies del maestro, y se postró ante él, un principal de la sinagoga. Santo. Aleluya. Se postró ante Raboni, ante Jesús. Se postró a sus pies y le rogaba. Cualquiera, yo, que mi hija muera y vea a Cristo. No, y él se postró a sus pies. Yo creo que yo me lo agarro, me lo tiro encima y me lo llevo para que resucite a mi hija. Es el dolor de un padre. Amén. La compasión que Cristo tuvo. La fe. Él dejó el Pentateuco al lado. Jairo, el principal de la sinagoga, dejó lo que había adquirido en la sinagoga y se recordó cuando Isaías dice: él vino a salvar y a rescatar lo que se había perdido. Amén. Entonces, mi hija está al borde de la muerte. Ven, pon las manos sobre ella para que sea salva. Aleluya. No habló de vida, habló de salvación. Y vivía Jesús
y fue con él. Y mientras hablaban, vino un principal, el principal de la casa, diciendo a Jairo: tu hija ha... Ya la nena estaba en agonía cuando Jairo llega a los pies del maestro, se postra. La hija estaba en agonía. Ahora viene uno de la casa de Jairo y le dice: tu hija ha muerto. Qué cantazo, ¿verdad que sí? Duele la muerte de una persona, ¿verdad? Ha llegado. También me paran los pelos. Siento la presencia de Dios. Entonces Jesús le dice, pero Jesús, oyendo lo que le decían a Jairo, le dijo: no temas, cree solamente. Jesús le dijo: no está muerta, sino que duerme. Es esperanza. Pero ante la realidad viene la duda. ¿Y qué sucede? Llega Jesús y, tomando la mano de la niña, le dice: muchacha, a ti te digo, levántate. Y al instante la muchacha se levantó y andaba. Aquel habló y está caminando. Amén. Pero vamos ahora a la resurrección de Jesús. Aquí fue Jesús quien resucitó. Amén. Ahora vamos a ver que Cristo mismo entregó su vida por ti y por mí en la cruz del Calvario. ¿Cuántos son libres del pecado? Amén. Gloria a Dios. Ya sé. ¿Cuántos son libres del pecado? Ay, qué lindo, eso fue tan solemne. Eso fue tan solemne. Amén, amén. ¿Cuántos son verdaderamente libres? Amén. ¿Cuántos saben que sus pecados fueron perdonados en la cruz del Calvario? No llevados, perdonados. Aleluya, amén. ¿Cuál fue la primera expresión de Jesucristo en la cruz del Calvario? Perdónalos porque no saben. ¿Y cuántos viven con el perdón de Cristo? Aleluya. Todos los días de su vida. Gloria a Dios. Aleluya. El perdón literal. Te adoramos, Jesús. ¿Cuántos saben que tu enfermedad fue llevada en las llagas de Cristo en la cruz del Calvario? ¡Yo! Amén. Yo primero, ustedes después. Amén. Amén, amén. Gloria a Ay, Dios. gracias, Señor, estamos en tus manos. Vamos a hablar de Mateo, me gustó, esto es de los 4 evangelios. La resurrección de Cristo está en Mateo 28, del 1 al 10. Está en Marcos 16, del 1 al 8. Está en Lucas, lo tiene los 4 evangelios, del 1 al 12. Y Juan, del capítulo 20, del 1 al 10. Pueden escribirlos por ahí para que después los busquen y los estudien, porque cada cual lo cuenta conforme a su narración, a lo que vieron. ¿Se acuerdan? Homilética. Mateo 28 del 1 al 10, Marcos 16 del 1 al 8, Lucas 24 del 1 al 12 y Juan del 20 del 1 al 10. Amén. ¿A quién puede decir amén? Amén. Ay, qué lindo se oyó unísono. Eso me recuerda cuando cantábamos en la coral, que cantábamos a unísono. Vale. Del 1 al 15, 28 del 1 al 15. Amén. Aleluya. Gracias, amén, está más. Yo no sabía que usted estaba en ayuno. Amén. Ya apuntaron ahí. Cuando lo tengan, digan amén. Mateo 28. Amén. Mateo 28 es el primero de los evangelios. Mateo fue escrito para los judíos. Mateo era el republicano, el cual Cristo llamó, lo hizo discípulo. Mateo 28. Gloria a Jesús. Esto es un pueblo que alaba y glorifica el nombre de Dios. Amén. 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 Amén.
Hubo un cambio cuando a Cristo conocí. Hubo un cambio Cuando a Cristo conocí, Hubo un cambio cuando a Cristo conocí, Hubo un cambio cuando a Cristo conocí. Y las cosas que yo hacía, ya no las hago más. y las cosas que yo hacía, Ya no las hago más. y las cosas que yo hacía, ya no las hago más. Hubo un cambio cuando a Cristo conocí. Aleluya. Otros cantan, los que se convirtieron cantarían. Cuando a Cristo, hubo un cambio cuando a Cristo conocí, ¿verdad? Amén. Los que se convierten y las cosas que ellos hacían no las hago más. Ese es el cristiano. El convertido dice, y las cosas que yo hacía, las repito otra vez. Y las cosas que yo... ¿Por qué? Porque se convirtieron y no se arrepintieron. Cuando tú te arrepientes de las cosas del pasado, tú no las haces más en el presente. Santo. Amén. Aleluya. Pastor, por eso no estamos hablando de la resurrección, vamos acá de nuevo. Aleluya. Es que cuando le viene un tema a uno a la mente de Corinto, ¿verdad? Que uno pues, lo Así expresa, es. lo canta. Vamos, la resurrección de Jesucristo. Amén. Pasado el día de reposo. ¿El día de reposo cuál es? Sábado. O sea que esto es el domingo. Amén. ¿Verdad? Entonces el domingo, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Cristo le dijo que iba a resucitar al tercer día, que la señal de la resurrección de Cristo era cuando Jonás no quiso ir a Nínive y la ballena se lo llevó y estuvo 3 días en el vientre de la ballena. Hubo un gran terremoto, el segundo terremoto. El primer terremoto fue cuando Cristo muere, que se arranca el velo de arriba hacia abajo. Pero los religiosos volvieron a coserlo de abajo arriba. Porque la religión impide llegar a la presencia de Dios. Pero tu relación rompe el velo para tú llegar a la presencia de Dios. Amén, hubo un gran terremoto. Porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Primero los fariseos, los escribas, fueron ante el gobernador a decirle: pon guardia frente a la tumba de Jesús, porque los discípulos y Jesús decía que él iba a resucitar al tercer día. Y entonces van y le dicen al gobernador: pon el sello en la piedra, y así ninguno de los discípulos podrá removerla, así que pon guardias a velar esa piedra. Que mucho confiaban. Su aspecto, el aspecto de ese ángel era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Así va a ser tu vestidura. Ay, bendito, qué entusiasmo. Aleluya. Gracias. Santo. Miren, Cristo lleva una corona de espinas y allá nos van a dar una corona de gloria. Aquí tenemos vestimenta que se deshace y si engordamos no sirve, pero allá nos van a dar vestimentas de gloria. Amén. Y allá vamos a estar pero vamos acá, vamos a olvídense de la tienda. Amén. Aleluya. ¿Cuántos están gozosos? Amén. Gracias, Señor. Entonces, y de medio de él los guardias temblaron y se quedaron como... Oye, este verso subrayenlo porque es bien importante, el 4. Recuerden que yo sé enseñar pero no predicar. ¿Está bien? ¿Me perdonan esa? Ay, si yo me dio un amén. Entonces, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres:
a las dos Marías: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue pasado, fue crucificado y ahora es resucitado. Amén. Ya el ángel sabía todo. Entonces el ángel le dice: no está aquí, pues ha resucitado como él lo había dicho. Venid, ver el lugar donde fue puesto Jesucristo, donde fue puesto el Señor. Vengan, entren, véanlo. La tumba se abrió no para que Cristo saliera, sino para que la gente viera que él no estaba. O como me dijo una vez un niño en la coral de la iglesia, de nuestra amada pastora Wanda Rolón, yo pregunté: ¿y por qué la tumba se abrió? Pues para que los presentados que no creyeran, pues vieron que Jesús no estaba. Eso fue un niño de 7 años. Un adulto me diría algo peor. Amén, gloria a Dios, aleluya. No está aquí. Venid, ver el lugar donde lo fue puesto. Y pronto, ya vieron, no había nadie, estaban los lienzos allí. Y pronto, y decid a sus discípulos que ha resucitado de los... Jesús resucitó de los muertos. Él. No fue que nadie lo resucitó. Él entregó su vida y él retomó su vida. Amén. Ha resucitado de los muertos y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os he dicho. Ojalá y Cristo viniera y pasara por ahí. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué es eso? Qué lindo. Que viniera el Cristo de la gloria a pasar esas paredes y se presentase aquí. Pero usted dirá: pero Cristo, nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Amén. ¿Cuántos son templos del Espíritu Santo? Amén. Amén. Gracias. Lo estás haciendo ahora. Entonces ella, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, y eso, el temor que ella tenía no era un temor de miedo, era un temor reverente. Un gran temor, fueron corriendo a dar la buena nueva a sus discípulos, y mientras iban a dar la buena nueva a los discípulos, he aquí Jesús como dijo el ángel, se le apareció al encuentro diciendo: ¡salve! ¡Oh! Que entrara Cristo por ahí y nos dijera: ¡salve! Santo. Sí, porque todavía hay gente que vive como si Cristo estuviera metido en la cruz o metido en la tumba. He aquí salió al encuentro Jesucristo y le dijo: salve. Y ellas, acercándose, se abrazaron a sus pies y le adoraron. ¿Cuánto harían lo mismo? Amén. Gloria a Dios. Gracias, David. Aleluya. Entonces Jesús le dijo: no temáis, id y dad la buena nueva a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Amén. Ya Cristo se le apareció a quienes creían. Ahora vamos a lo más importante, del 11 al 15. Y esto es lo que se está diciendo hoy en día en Israel. Yo les dije que marcaran el verso 4, ¿verdad que sí? Mira lo que dice el informe de la guardia. Mientras ellos iban, he aquí uno de los guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de las cosas que habían acontecido, de la resurrección, que vino un ángel, que movió la piedra, se sentó en ella, y hubo un gran terremoto, ¿verdad que sí? Y reunidos los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. ¿Para qué? Diciendo: vosotros, sus discípulos, vinieron de noche y hurtaron
y lo multaron estando ustedes dormidos. Usted en un terremoto de esa magnitud, usted se queda dormido. Entonces, y esto se le oyó, y si esto lo oyera el gobernador, nosotros esto están ellos planificando, lo vamos a persuadir y os pondremos a salvo. ¿Por qué? Porque si el gobernador se enteraba de que el Cristo de la gloria había resucitado, los guardias iban a morir y los fariseos y escribas, imagínense cómo iban a quedar ante el gobierno romano, porque el gobernador era romano. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como les habían instruido, y este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Fíjate que los guardias fueron primero a los fariseos y escribas. Les dijeron lo que había acontecido. Los fariseos y escribas siempre tenían mucho dinero. Eran las colectas. Bueno, entonces compraron la versión de los guardias, ¿verdad? Para que cuando fueran al gobernador mintieran con la versión de los que no estaban allí, fariseos y escribas, y ocultaran la verdad de que Cristo dijo que al tercer día iba a resucitar. Amén. Y ellos compraron la verdad, la macucharon y llevaron una mentira ante el gobernador. ¿Están entendiendo? Y eso está hasta el día de hoy. ¿Cómo es posible que unos guardias que estaban presentes hubieran estado durmiendo con un terremoto de una magnitud que una piedra, con el estruendo de la piedra cayendo, se quedaron dormidos? Eso es un cuento de camino. ¿Quién se cree eso? Bueno, el tonto del gobernador se lo creyó. Y eso es lo que se divulga, y eso es lo que se dice actualmente al pueblo de Israel. Esa verdad está corriendo. Hermano, es verdad, ese paquete, esa mentira que fue comprada con dinero. Santo, gloria a Dios. Se compró, se vendió. Ocultar la victoria de Cristo en la cruz del Calvario por dinero. Dinero. José lo vendieron sus hermanos a mercaderes, ¿verdad que sí? Pero ese era el proceso de José llegar a Egipto para que el pueblo de Israel llegara a Egipto, que fue lo que Dios le dijo a Abraham. A Cristo lo vendieron. Pasó una mentira. Si una persona dice esta mentira, no tiene que decir otra mentira para justificar la primera. Y entonces, para justificar la primera y para justificar la segunda, tengo que hacer una tercera mentira para justificar la segunda y la primera. Pero si tú no vas a creerme por la mentira que yo te estoy diciendo, tengo que hacer una cuarta mentira para justificar la tercera. De la tercera justificar la segunda, y de la segunda justificar la primera. Por eso la Biblia dice que los embusteros no entrarán al reino de los cielos. Uy. El dinero compra la verdad. Lamentablemente, y lo tengo que decir así, en los tribunales, el buen abogado compra un juicio y se pierde por tecnicismo.
Yo no daría nada a cambio de él. Tengamos cuidado. Estamos en los tiempos finales. El evangelio no se compra ni se vende. Usted y yo fuimos comprados a precio de sangre, no de dinero. Amén, gloria a Dios. El dinero bendice, el dinero agrada al banco, pero el dador alegre agrada a Dios. La verdad del evangelio no se ve ni se compra. Fue pagada a precio de sangre en una cruz del Calvario cuando lo vituperaron, lo escarnecieron. Él lo tuvo el oprobio, la rabia de un pueblo. ¿Se acuerdan que el domingo hablamos de Hosana, el que viene en el rey, en el nombre del hijo de David, el rey de los judíos? Y después cuando presentaron a Barrabás y a Cristo, ¿qué dijeron? ¡Crucifícale! Así van a haber religiosos en tu vida, que cuando tú les espaldas te van a decir crucificado. De frente te dirán Hosana, y por la espalda te dirán crucificado. Pero qué bueno cuando Dios ve lo que tú no ves y escucha lo que tú no escuchas. A Cristo lo vituperaron. Mel Gibson recopiló un 80% de lo que le hicieron a Cristo los romanos a causa de la queja de los fariseos y escribas. Los fariseos y escribas conocían de la palabra, conocían de las profecías, conocían que aquel que se paró y le dieron el rollo de Isaías, ellos sabían que aquel era el Cristo. Pero como ellos esperaban un rey como David, guerrero, que los libertara del yugo del gobierno romano, aquel Cristo, su gobierno se estableció, pero su reinado vendría más adelante por los profetas, que lo así lo dijeron, y por Juan en Apocalipsis. Él estableció su gobierno aquí, el gobierno de Dios en el cielo lo estableció en la tierra, pero su reinado es cuando Él venga con su iglesia a gobernar aquí. Pero antes de Él venir, Él va a destrozar todo lo que aquello que Satanás le dijo en la tentación: si postrado me adorares, te daría todos los reinos del mundo. Y esos son los que más adelante en Apocalipsis Cristo los va a destronar. O sea que Satanás perdió el tiempo tentándole a Cristo, diciéndole que él iba a dar los reinos cuando los reinos ya le pertenecían. A veces el enemigo nos tienta con lo que Dios tiene para nosotros. Santo. Amén. Aleluya. Esta es la resurrección de Cristo. Esto es lo que se ha dicho. Hacen, búsquese bien esos 4 evangelios, se los voy a repetir para que los tengan. En Mateo 28 del 1 al 10, Marcos 16 del 1 al 8, que es la resurrección de Cristo, Lucas 24 del 1 al 12, y Juan, el discípulo amado, el que escribió Apocalipsis, del 1 al 10. Repito, Mateo 28 del 1 al 10. Ahí va a aparecer el título, la resurrección
Marcos 16, del 1 al 8. En Lucas, doctor, médico, el amigo de Pablo, Pedro. Hay pastor, no de tantas cosas. Si yo mismo me regaño, ¿verdad que sí? Lucas 24, del 1 al 12. Ahí está también. Y en Juan 20, del 1 al 10. Léanlo. Y usted va a ver los conceptos diferentes de cada uno de ellos. Amén. Uno relata, hay un evangelio que dice que cuando las mujeres vieron a Cristo, Cristo dijo: hey, no me toques porque todavía no me he presentado al Padre. Pero aquí dice Mateo que se le lanzaron a los pies. Entonces contradice, no. Pasaron unas situaciones y yo quiero que usted lo lea, y cuando usted lo lea y lo estudie, entonces después hablamos. Amén. Quiero dejarle sin poco. Ustedes son sabios, ustedes conocen de la palabra. Así que aquí llegamos, concluimos el tema. ¿Aprendieron algo de la Pascua? Amén. Easter, conejo, huevito, No. o Pascua, salida de Egipto, liberación de Egipto. Cristo nos libertó del pecado, del mundo. Santo. Él vino a salvar y a rescatar lo que se había. Perdido. Perdido. ¿Y por qué entonces siguen perdidos? Porque no han sido rescatados. Ay, Está santo. bien, amén. Vamos a pasar a. Así me gusta. Cristo quiere un pueblo alegre. Cristo quiere un pueblo de gran bendición. Amén. Así que declaramos bendición a cada uno de los amigos y hermanos de Facebook. Que Dios les bendiga, Dios les guarde. Y nos veremos próximamente. Amén. En otro de nuestros live. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y lo mejor de Dios para ti y los tuyos. Dios te bendiga. María está conectada. Amén. Gracias, María, por conectarte. Te bendecimos a ti Yes, y a Luis. aleluya. Dios los bendiga. Amen.